La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, El Rey Todopoderoso, llamado el Señor Jesús, quien vino a la cruz para dar su vida y salvar los millones de personas que tengan fe en aquel cruento sacrificio que Él hizo en la cruz. Mis amados televidentes, bienvenidos una vez más al glorioso estudio de la preciosa palabra del Dios vivo, del Dios verdadero. Agradecemos a Dios por su misericordia con que nos permite abrir las páginas del sagrado libro llamado la Biblia para conocer la perfecta voluntad de Dios para con nosotros, la voluntad de Dios de nosotros hacia Dios también. A la luz del glorioso pasaje que vamos a estudiar, hablaremos hoy sobre el justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, a partir del verso 1 al 16, estaremos hablando enseguida, aunque el capítulo tiene ciertamente 29 versículos. Pero vamos a ir por los primeros 16 pasajes. Hemos hablado en los programas anteriores en el capítulo 1 cómo la gente se ha distraído tanto en cuanto al consejo de Dios. No lo ha tomado en cuenta. No ha tomado en cuenta Dios en ninguna manera. Se ha descarriado cometiendo toda clase de pecados habidos y por haber. Ahora, en el pasaje anterior que hemos estado explicando, llegamos a la conclusión del verso 32 del capítulo 1, que todos aquellos que practican toda clase de injusticia serán castigados de forma terrible. El castigo es eminente, porque la paga del pecado es muerte, y por lo tanto Dios va a castigar al mundo por sus pecados. Dios ama al pecador, pero no ama en ninguna manera ningún pecado. El pecado es aborrecido por completo por el Dios omnipotente. Ahora bien, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 1 al 5, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y hace un interrogante en el versículo 3. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Otro gran interrogante. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero viene entonces un pero bastante fuerte, y ese pero está en el versículo 5. En el pasaje 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El pecado produce la ira de Dios. El hombre puede darse riendas sueltas a pecar y a pecar todo lo que quiera,
Pero sepa esto, que quiera o no, ha de enfrentarse un día con el Dios al cual tú provocaste a ira a través de tus pecados. Esta es la causa por qué el hombre sufre tanto en la faz de la tierra: hambres, pestilencias, terremotos, guerras y toda clase de enfermedades, toda clase de epidemias, toda clase de dolores. No hay paz, no hay gozo, es atribulado. Además, por las fuerzas inmundas, el hombre es atormentado de forma tremenda diariamente. No tiene paz en su casa, tampoco en su trabajo, no tiene paz en el momento oportuno de poder descansar. Por las noches se la pasa como que si fuese el día, pensando cuándo va a terminar esta congoja, cuándo va a terminar este problema. La razón es que se han apartado de Dios. Es por eso que sufren. Regrésese al Dios vivo y verdadero. Busque una iglesia donde se predique el evangelio, donde se le enseñe la verdad. Escúchela, obedézcala. Eso va a traer los cambios necesarios. Pero si no los hace, el juicio por el que se condena al mundo no se basa en criterios humanos, sino en el justo juicio de Dios. Por la conciencia, Dios juzga al individuo conforme a la comprensión que tiene del bien y del mal. Cuando criticamos a los demás, nos condenamos. Al juzgar a otras personas, estamos revelando nuestro conocimiento del bien y del mal. Y Dios nos juzgará en base a las mismas normas que usamos para juzgar a otros. Según vemos en Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2. El mismo criterio que usamos para juzgar a nuestros semejantes es suficiente para condenarnos. Si no somos capaces de cumplir con las normas que hemos establecido, mucho menos nosotros cumpliremos con las cosas que Dios ha dado. Es muy interesante pensar en estas verdades mencionadas por el apóstol en este interesante pasaje. No debemos creer que podemos escapar del juicio de Dios. Si juzgamos a los demás por hacer ciertas cosas, ¿cuánto más nos juzgará Dios? Eso lo vemos claro en el capítulo 2, versículo 3. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio? Entonces el hombre tiene la capacidad de saber el bien y el mal. Y por lo tanto, el hombre, como tiene esa capacidad de saber el bien y el mal, el asunto es que no sigue el bien. Siempre está entregado a hacer lo incorrecto, andar haciendo toda clase de injusticia, pecando como se le da la santa gana. Entonces, dice el apóstol, cuanto más nos juzgará Dios si nosotros no andamos correctamente bien delante de los ojos de Dios. Tampoco debemos interpretar mal la misericordia y el amor de Dios. Él no es indiferente a nuestros pecados. Ha mostrado su paciencia para darnos la oportunidad de arrepentirnos, pero podemos estar seguros de que el juicio vendrá cuando Dios lo disponga. Eso lo vemos claro a la luz de las Santas Escrituras. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos la gracia de Dios, que se ha extendido. Esa gracia se ha extendido en alta riqueza de misericordia. Esto es el amor de Dios entregándonos a su propio Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si el hombre rehúsa creer en el Hijo de Dios y no quiere confesar su pecado,
ni recibir a Cristo en su corazón, entonces es necesario que usted crea con todo el corazón en el Señor Jesús para ser salvo. Porque si rehúsa creer, morirá en sus delitos y pecados, y el juicio le alcanzará de una forma tremenda. Pero muchos, sabiendo la misericordia, la bondad, la ternura de Dios, la tiran a un lado, como que si aquello fuese basura, como que si aquello no tuviese un alto valor eterno. Y aun cuando uno toca las puertas de la gente, dice, oh, yo soy aquí, tal religión tengo yo. No andamos ofreciéndole mal, sino el bien. El bien es Jesucristo. Él es el gran Salvador. Él es la vida, Él es la esperanza, es el consuelo para el hombre, para toda familia, para los pueblos, tribus y lengua y nación. Lastimosamente que el hombre menosprecia a Dios. Aun cuando se lo presentamos, no quiere saber nada de Dios. Dice, no me hablen de Dios, como que si le estuviésemos hablando del hombre más terrible, más malvado, más criminal, más salvaje del mundo. Pero al contrario, le estamos presentando a un Dios altamente rico en misericordia, pero que también es fuego consumidor. Si el hombre lo desprecia, Dios también se burlará en los postreros días de él. Dice Pablo, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, su paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, tomar decisiones incorrectas te llevará al desastre más terrible. El apóstol Pedro, cuando escribe en la carta segunda, nos dice en el capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Quiero que vayamos a esa interesante carta. Segundo de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 7 al versículo 10. En este caso, el apóstol nos enseña bien claramente, pero los cielos y la tierra que existen ahora, que están contaminados por toda clase de pecados, por toda clase de maldad que los hombres hacen en toda la faz de la tierra. Dice la Biblia que estos cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor nos retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Él no retarda su promesa. Él pronto la va a cumplir. Por lo tanto, algunos la tienen por tardanza las promesas de su advenimiento. Pero Dios es paciente, tan paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso es que Él ha estado totalmente teniendo paciencia, porque dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 10, pero del día del Señor, o mejor dicho, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Así nos enseña las Santas Escrituras. Y por ende, quiero llevarlo al versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué es impío? Es todo aquel que practica lo malo.
todo aquel que hace lo malo. Hay gente que dice, yo no estoy en pecado. Tienen 2 mujeres, tienen hasta 2 maridos, tienen robos por todos lados, matan, engañan, arrastran, piden prestados y no pagan. Están enojados con este y con el otro y todavía dicen que no tienen pecado. Y es así la injusticia de los hombres. Por lo tanto, es necesario reconocer que somos un vil pecador y necesitamos a un Salvador eterno, a un Salvador sublime, del cual Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan capítulo 1, verso 29, es presentado como el Cordero que fue sacrificado para que usted y yo tengamos completamente perdón, limpieza a través de su sangre. Pero viene un día que si no aceptamos a Jesús y seguimos en delitos y pecados, dice el apóstol, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que quiere decir, vendrá el juicio de sorpresa. Cuando vengan a sentir que es esto, caerán tendidos y serán atormentados día y noche. Por lo tanto, declara las Escrituras, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición. ¿De la perdición de quiénes? De los hombres impíos, de los que cometen toda clase de impiedad. Ahora, serán juzgados por sus conciencias, pero también el hombre será juzgado por las obras que ha hecho en la faz de la tierra. Sus obras serán traídas a su propia vista. Todo lo que hizo desde el día que comenzó a pecar hasta el día de su muerte será presentado a esa persona para que sepa las razones, el porqué del juicio. Cuando Dios le presente todas las oportunidades que tuvo para ser salvos y las rechazó, le va a mostrar también en una película prácticamente su vida privada. Cuando rechazó a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a sus propias familias que rechazó, que dijo, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada del evangelio. Cuando Dios te estaba mandando los predicadores, los hombres de justicia que pregonaban justicia, los despreciaste al Dios que los envió. Y entonces, esta es la causa por qué viene un juicio tremendo, por las obras malignas. Esas obras de quitarle la mujer a otra persona, o quitarle el marido a esa otra persona, o robarle, mentirle, engañarle y inventarte cuanta cosa posible para arrebatarle algún negocio. Planificaste contra esa persona de una forma terrible para robarle el terreno, para robarle sus propiedades. Eso se llama injusticia. Por esas obras será castigado todo hombre que es adúltero, fornicario, hechicero, mentiroso, borracho, drogadicto y que es homosexual, lesbiana. Si no se arrepienten a tiempo, van a sufrir las consecuencias tremendas. Dice las Santas Escrituras en Romanos capítulo 2, verso 6 al versículo 11. Por el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad. Pero ira también enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice las Santas Escrituras que van a sufrir tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Y además, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego.
porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios castigará a todos aquellos por sus malas obras y bendecirá a Dios a aquellos que hicieron buenas obras. Según el criterio que Dios usa al juzgar al mundo es por lo que hemos hecho. Quienes hacen el bien conforme a las normas divinas recibirán vida eterna, la paz eterna, el gozo eterno, el regocijo maravilloso y eterno. Quienes hacen el bien conforme a las normas divinas son los que serán impactados con la vida eterna en Cristo Jesús. Quienes hacen mal serán condenados, serán atormentados día y noche en fuego y azufre. No hay acepción de personas. Dios sabe lo que cada uno merece. Dios es justo, Dios es recto, no pasa por alto nuestras obras. No pasa por alto nuestras obras. Dios sabe lo que cada uno merece y por lo tanto Dios es justo y recto. No se olvide, no pasa por alto nuestras obras. Si hiciéramos bien, Dios se daría cuenta y nos recompensaría conforme al bien hecho. El problema es que no hacemos el bien. Así que esta norma del juicio de Dios sirve para condenarnos por no hacer lo correcto. Pablo quiere que nos demos cuenta de que cuando el juez imparcial juzga, nadie resulta completamente libre de pecado. Todos merecen la ira de Dios. Entonces Dios juzgará también por el entendimiento de cada persona. Según Romanos capítulo 3, capítulo 2, recalcando la cita bíblica ya. Romanos capítulo 2, versículo 12 al verso 16. En ese interesante pasaje, finalmente el juicio divino se basa en la cantidad de conocimiento recibido. Entonces, podemos contemplar en cuanto a las verdades supremas de Dios. Esas verdades que están plasmadas ciertamente en las Santas Escrituras. Dije que Dios juzgará también a través del entendimiento que según tengamos. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, que si las personas dicen, bueno, yo nunca fui evangélico, nunca supe nada de lo que Dios podía hacerme y por ende yo pequé y pequé. Mas el Señor dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque obedecen la palabra. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Además de esto, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará. Así nos dice las Santas Escrituras. Quiero llevarles al versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo lo secreto de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. Qué interesante es. Entonces, tengamos en cuenta de que Dios juzgará, nos guste o no, lo hará también a través no solamente de las obras o por las obras que hemos hecho, sino también por el conocimiento que tengamos. Los justos ante Dios no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Los hacedores de la ley
son aquellos que ven el semáforo en rojo y hacen el stop. Es decir, hacen el alto. No se pasan en rojo. Los abusadores de la ley no les importa si la luz está en rojo, se la dejan pasar. Es decir, se pasan la luz en rojo, en otras palabras. No tratan de detener sus carros. Por eso se encuentran en problemas serios, causando accidentes o se los causan a ellos mismos. Pero cuando se obedece la palabra de Dios, significa que escuchó y obedeció. Porque muchos saben tanta Biblia, pero simplemente la saben, jamás la ponen por obra. Entonces, recuerde, los justos ante Dios no son los que saben tanta Biblia, sino aquellos que son prácticos en obedecer lo que saben de las Santas Escrituras. Y el problema es que muchos no se interesan de obedecer a Dios. Usted va a encontrar borrachos que dicen, yo he sido pastor. Otros dicen, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo sé de la Biblia, me la he leído varias veces. Pero como andan borrachos, perdidos, arrastrados, todos vomitados, y podemos enumerar cuántas cosas les pasan porque andan sin obediencia. Pero los que hemos leído, los que hemos escuchado la palabra, temblamos a esa palabra y obedecemos a esa palabra. Entonces se nos cuenta por justos, porque somos hacedores entonces de la ley de Dios, es decir, de su palabra gloriosa. Y así sucesivamente. Mi amado televidente, el propósito de esta enseñanza es que usted conozca el peligro que existe sin Dios y sin obedecer la verdad. El peligro es eterno, no hay escapatoria si no se busca de corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te invito a que lo hagas, que te entregues al Señor y que invites a Jesucristo a morar dentro de ti. Él hará los cambios que necesitas. Él traerá la paz, la armonía, y vas a entablarte entonces en una gran amistad con Dios y todo te saldrá bien. Quiero orar por ti, Padre glorioso. Cuánto hombre y cuánta mujer han sido, Dios, tocados hoy por tu Espíritu. Te pido que en tu misericordia perdones todas sus rebeliones y todas sus abominaciones. Perdona, oh Dios, en tu voltaje de misericordia todo pecado. Límpialos, conságralos para la honra tuya, oh Dios. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.